Bueno, pues ya vio usted, si anda buscando chamba, no vaya a la catedral, probablemente no lo encuentre. Pero hoy vamos a hablar de una corriente política que está buscando chamba porque perdió su asiento, déjeme decirlo en esos términos. Tengo ya a Carlos Eliades, me da muchísimo gusto que me acompañes hoy. El gusto aquí, es mío, acá, Ricardo. Gracias por la invitación. Sacaste un libro sobre la izquierda, el título es interesante, El futuro es nuestro, Historia de la izquierda en México, y no puedo dejar de asociarlo con una pieza de un músico holandés que se llama Wim Mertens. Y él escribió una cosa que se llama El futuro no es lo que era. ¿Hay futuro para la izquierda? ¿Es nuestro? ¿Quiénes son ellos? Dos cosas al respecto. El horizonte de la izquierda habitualmente ha sido el futuro. Desde que se funda como corriente política hace 200 años, sus políticas, sus directrices siempre van dirigidas al futuro. Y algunas de las cosas que se han conseguido en los últimos 200 o 150 años han tenido que ver con propuestas de la izquierda, el sufragio universal, educación, salud, derechos sociales, derechos de las minorías, etcétera. Entonces, el horizonte de la izquierda suele ser el futuro. El título del libro tiene que ver con una frase del Che Guevara. El Che Guevara decía, si luchamos en el presente, el futuro es nuestro. Entonces, de ahí viene el título del libro. Ahora, lo que dices es cierto y al mismo tiempo, hace rato que la izquierda se volvió partidaria densa de la nostalgia. Es decir, uno escucha a los líderes de izquierda en España y a los líderes de izquierda aquí en México, y todos añoran lo que llaman los 30 gloriosos, ¿no? Es decir, después de la Segunda Guerra hasta los años 70, 80, donde la izquierda hizo un avance civilizatorio, una apuesta civilizatoria importante, pero no ha vuelto a ver una época como esa y les da coraje, tristeza. Y entonces cuando hablan, pues parece que están hablando del pasado, no del futuro, Carlos. Claro, también ha pasado que el futuro se ha diluido. Esto es, desde el texto de Fukuyama, el ensayo acerca del fin de la historia, en realidad el futuro como horizonte se ha desdibujado. El planteamiento de Fukuyama, tú recordarás bien, era en el sentido de que la historia ya sería una repetición, es decir, una democracia liberal en el terreno político y una economía del mercado en el terreno económico. Entonces, de hecho, la expectativa del futuro se ha diluido de la época. En el caso de la izquierda, pues tuvo una derrota muy fuerte a finales de los 80, principios de los 90, la caída del muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética y sobre todo, o no solo eso, pérdida de una parte importante de su base social al perder muchos trabajadores, su afiliación, su trabajo con la reconversión industrial. A ver, una de las grandes frases de mayo del 68 es la imaginación al poder, que es una forma de decir la izquierda al poder. Claro. El problema no será que se acabó la imaginación, porque esto de Fukuyama yo creo que vendió muchos libros y decía poco. Pero lo cierto es que veo con tristeza, y sí hasta con nostalgia, una muy limitada capacidad de imaginar el futuro político, ¿eh? Porque si me dices el futuro tecnológico, a lo mejor hay mucha ciencia ficción y mucha apuesta, pero el futuro político, si alguien te dice cómo va a ser el mundo en 2040, nadie se atreve a decir cómo va a ser el Parlamento, cómo van a ser los liderazgos políticos, cómo vas a conducir. Y una izquierda sin capacidad de imaginar eso, pues ya deja de ser lo que era, pues. Claro, empieza a haber una izquierda que vuelve a imaginar el futuro. Pienso, por ejemplo, en el libro de Williams y Zenik acerca de inventar el futuro, por ejemplo, un libro bastante interesante. ¿De qué habla? Habla de cómo hay que recuperar el horizonte utópico de la izquierda, pero a la vez centrándose en los logros tecnológicos de la modernidad. Es cómo la izquierda debe pasar de lo que llaman o denominan política folk, que es la disputa por pequeños espacios, pequeñas luchas, a volver a las luchas globales. Sin duda esto todavía no aterriza en México. En México, la izquierda... Pero a ver, de los liderazgos, porque te entiendo, a ver, en la academia más o menos, pero a ver, de los liderazgos políticos, ¿quién te gusta como alguien que está imaginando el futuro? ¿De la izquierda internacional? De la izquierda nacional, internacional, folk o global, la que quieras.
Mira, a mí me parece que en la izquierda internacional hay algunos planteamientos, digamos, de futuro en Podemos, por ejemplo. La idea de acabar, por ejemplo, con esta idea de lo que llaman las puertas giratorias, la idea del salario, del ingreso básico universal, por ejemplo. Eso se empieza a ver. En el caso, digamos... el caso francés, Macron, el caso inglés, Corbyn, ¿te dice algo, te llama, te gustaría ver un líder así en México? Como Corbyn sí, como Macron no. A ver, ¿por qué? Porque a mí Macron me parece que, si bien es cierto, es un personaje sumamente inteligente, hábil, etcétera, joven sin duda, pero su política está más cargada a la derecha. Es decir, su política... Ahora, Corbyn no ha gobernado, ¿eh? No ha gobernado. Cuando se siente a gobernar, a ver si no... No es de izquierda que no se vuelva de derecha cuando gobierna, ¿eh? Claro, pero en el caso de Macron, digamos, es alguien que se ha alejado del Partido Socialista, crea su propia fuerza y en realidad tuvo una habilidad muy grande de colocarse entre digamos, los polos políticos franceses y desarrollar una línea pretendidamente ni de izquierda ni derecha, pero yo la veo más cargada a la derecha, por ejemplo, en materia de la ley laboral. Necesito hablar de México. ¿Hay izquierda en México? Primera pregunta. ¿Quién es de izquierda en México? Tercera, ¿hay posibilidad que alguien de izquierda gobierne con políticas de izquierda en México? Sí, bueno, señalaré primero esto. He escuchado desde lo que acabas de señalar hasta decir que hay desde las preguntas que te acabo de hacer. De esta última, de que si hay izquierda en México. ¿Hay izquierda en México? Hasta la postura de que no vayan a llegar la izquierda radical al poder. A ver, te pregunto claramente, ¿hay izquierda en México? Yo creo que hay izquierda en México. ¿Quién es la izquierda en México? Yo creo que en México hay un segmento en el sistema político, o sea, la izquierda organizada partidariamente, un segmento no despreciable en Morena, un segmento más pequeño en el PRD aún, que lo podemos identificar con la izquierda. Fuera del sistema político, yo creo que el neozapatismo, la candidatura indígena, reflejaría posturas de izquierda. Y más fuera de eso, incluso pues, fuerzas clandestinas. ¿Son visiones de izquierda con imaginación de futuro? En parte sí, en parte no. En el caso específico de López Obrador, yo creo que es una izquierda conservadora. Es una izquierda del pasado. Y sí, e incluso conservadora, ni siquiera del pasado, porque la izquierda del pasado era más de un perfil progresista. Es una izquierda más conservadora. Suena como revolución institucionalizada, izquierda conservadora. Pero por esta razón, sin duda es conservadora porque, digamos, no replantea, no exhibe mucho interés por los nuevos derechos, pero es izquierda en la medida en que tiene una seña de identidad propia de la izquierda, que es ocuparse de la cuestión social. ¿Hay una izquierda no conservadora con posibilidad de gobernar? Yo creo que algún segmento en Morena, porque además pues, López Obrador será la figura más importante de Morena, pero hay gente de izquierda, digamos, militantes en Morena, que tienen posturas más progresistas en materia de esto, y también dentro del PRD. A ver, hay una confusión mayor, y es este matrimonio que ahora vemos entre el PAN y el PRD, que da por resultado un candidato que propone el ingreso mínimo ciudadano, como Podemos, que eso es muy de izquierda, lo acabas tú de decir, que al mismo tiempo frente al tema del aborto dice cosas tan raras como yo estoy a favor de la vida y de la decisión de las mujeres, que es como esta contradicción, izquierda conservadora, no sé qué es eso, pero bueno, ahí se gesta también una voz de izquierda. Déjame irme con Almadelia en la calle No Te Calles, y vamos a oír también un grupo que se llama Transitares, que le podríamos poner así también a tu libro, ¿no? Los transitares de la izquierda, y regreso contigo para seguir bordando sobre estas Frankensteins mexicanos de la izquierda, a ver si tienes alguna luz que nos pueda ayudar. Encantado. Seguimos en Calle 11. Calle 11, Carlos Elías, me da muchísimo gusto tenerte hoy. Estamos aprovechando tu talento de historiador para entender el presente. Y te preguntaba por estos Frankensteins que a lo mejor son naturales de la época, cuando oímos a Anaya con propuestas que son de izquierda y de derecha, o a López Obrador que parece izquierda pero también es conservador.
¿El PRI siempre se asumió un partido socialdemócrata o más recientemente incluso hasta se afilió a la Internacional Socialista? Es decir, en realidad todos tienen algo de izquierda y al mismo tiempo poco de izquierda. ¿Qué haces tú como elector para decir esto es izquierda y esto no? Sí. Para mí tendría que ver con la propuesta en materia social. Históricamente la cuestión social es el tema, es el logos de la izquierda. Entonces yo identificaría como su seña identitaria fundamental esa. Pero, como bien dices, La cuestión social es preocupación por la desigualdad. Por la desigualdad, por el salario, por el empleo, etcétera, por los derechos laborales. Es más cerca de los trabajadores que del capital, claro. Más cerca del Estado que sin el Estado. En cierta izquierda. Por ejemplo, en la de López Obrador es más estatista que otras izquierdas que son más autogestionarias. Lo que señalas tiene que ver con algo que está pasando en México y en el resto del mundo. A saber, no solo se han desdibujado las ideologías, sino la izquierda por sí misma no es una fuerza mayoritaria. Esto es, sea o antes para participar en las elecciones, en el proceso, digamos, electoral, o cuando se constituye como gobierno, necesita alianzas con otros grupos no de izquierda. Nunca alcanza. Ya no alcanza. Podía haber alcanzado en el siglo XX, pero ahora no alcanza. Ahora, ¿qué alcanza? Dame otra que alcance. La derecha no alcanza, los conservadores no alcanzan, los liberales no alcanzan. Una de las evidencias es que ya nada alcanza. Exacto. No está mal, ¿no? Y como no alcanza, tiene que pactar con otros. Ya. Entonces, en esa medida, digamos, se ha dado esto que preocupa mucho en términos del desdibujamiento. Yo creo que tiene que ver, por ejemplo, en el caso específico de López Obrador, pero incluso en el del PAN con el PRD, con hacer una alianza, una coalición, en el caso de López Obrador, incluso para gobernar. Quizá la diferencia importante entre López Obrador y el caso del PRD es que López Obrador es el que comanda la coalición en el caso de Morena y sus aliados, en cambio el PRD, como en su momento fue el lombardismo, es el aliado menor del PAN, el lombardismo del régimen. Ahora, cada día ejercemos más la política, las personas de a pie, no te estoy hablando de los políticos, las personas de a pie, en nuestro entorno inmediato, casi nuestra colonia, nuestra ciudad, lo cual hace que, pues más allá de las ideologías, lo que tienes son causas. Claro. O sea, ¿quieres una ciudad que sea amigable con la homosexualidad o no? ¿Quieres una sociedad que sea segura para las mujeres o que le dé a la mujer lugar protagónico y la libertad de decidir muchas cosas, es decir, sobre su cuerpo y otras? O no, y tienes ciudades más conservadoras que otras. Resulta que la dimensión local es más fuerte a la hora de decidir el voto que estos grandes apartados, izquierda, derecha, capital, trabajo de otros tiempos. Tienes razón, incluso tiene que ver más con unas formas autogestionarias o formas mucho más sociales, menos estatizadas de la política. Pero también te diría otra cosa, el segmento más progresista del electorado mexicano, que sin duda está en la Ciudad de México, tradicionalmente ha estado identificado con la izquierda. Desde los tiempos del Partido Comunista Mexicano o del PSUM, tenían una mucho más representación en la Ciudad de México, más presencia a la izquierda que en otros lugares del país. La Ciudad de México ha sido territorio de izquierda desde los 70. Desde los 70. Desde los 70. Sí, es en la elección que es 79, el PCM sacó más votos que en el resto del país. Ahí hay un mito que yo, porque ya has hecho historia, pero no es 79, es 76. O 76. En 76, López Portillo se presenta solito como candidato, porque el PAN le hizo vacío, ¿no? El Partido Comunista estaba prohibido. Y cuentan que, acabando la elección, Reyes Heroles mandó llamar a los líderes del Partido Comunista. Ganaron 1 millón de votos. Campa obtuvo 1 millón de votos. Nadie los contó, nadie sabe si es cierto. Y a partir de eso es que le dan la legalización. ¿Tú dirías que los votos que hayan sido fueron en la Ciudad de México? Muchos sí, pero en la elección intermedia, ya con el registro, ya después de la reforma... ¿Es el PSUM? No, todavía es el PCM. El PSUM se constituye en el 81. El PCM saca en la Ciudad de México el doble de la votación que tienen en el resto del país. Entonces, si bien es cierto, no era mayoría,
pero ya había una presencia importante. ¿Estás diciendo que los chilangos tienen capacidad, o por lo menos tuvieron, para imaginar el futuro? Sin duda, el PSUM, por ejemplo, ya en los 80, es el que plantea la legalización del aborto, por ejemplo, en México. Bueno, las iglesias colgaban las fotos de los candidatos del PSUM diciendo no vote por este. A mí la parte que me cuesta más trabajo, honestamente, cuando me dedico a analizar el futuro político, es que no tengo muy claro cómo las generaciones más jóvenes van a actuar en política. Es decir, veo fenómenos que me tienen muy entusiasmado, ¿no? Como autogestivos, el tema del terremoto. De hecho, ya a ellos no me les atrevería siquiera a preguntar si son de izquierda o de derecha, porque se me quedaban viendo muy raro, como qué lentes azules más raros trae usted. Claro. Pero yo mismo no alcanzo a saber ese animal político cómo se va a comportar. ¿Tú tienes alguna pista? ¿Tienes alguna idea? ¿Hablas con ellos? ¿Los estudias? ¿Los miras? Los miro, no los estudio, quizá los estudio después, pero tengo las mismas dudas que manifiestas tú. Lo que sí es cierto es que a estos jóvenes les han tocado años malos. Les ha tocado ver bueno, sin duda el regreso del PRI, que lo han visto, digamos, como el desastre que tenemos en muchos aspectos de la vida nacional actual. La falla de los gobiernos de transición en general, también los del PAN no los dejaron muy entusiasmados. Y sin duda, su otra experiencia es la guerra interna, digamos, vinculada. El narcotráfico. El narcotráfico. Entonces, en ese sentido, o con estas experiencias, son jóvenes menos prejuiciados con respecto a el estigma que ha cargado históricamente la izquierda. En el siglo XIX por utópica, en el siglo XX por comunista, anarquista y violenta, y en el siglo XXI por populista. A ver, los jóvenes de Estados Unidos se enamoraron de Sanders. ¿Cómo te explicas eso? En Uruguay por Mújica. Si hay un enamoramiento con ese perfil Corbyn, por supuesto, ¿no? Adulto, mayor, reposado, con ideas de izquierda siglo XX. Claro, porque en el caso de Sanders o en el caso de Corbyn, los jóvenes tal vez quieran un poco de más Estado. No un Estado en términos, digamos, de represión, en términos de control, pero sí un Estado que garantice derechos básicos o garantice formas de redistribución que se han perdido en las últimas décadas. Pues mira, yo entiendo muy bien aquella frase de la imaginación al poder, pero yo quisiera un poder con más imaginación. También. Mira qué falta me hace. Hombre, para que haya futuro. Te agradezco mucho que tu talento de historiador esté puesto al servicio de esta conversación y que vengas aquí a la calle. Y a ti la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias.